Me quedé parada en la puerta de mi propia casa, con una maleta en cada mano y las llaves que Alfonso acababa de arrebatarme, colgando de sus dedos como un trofeo de guerra. Las cortinas de encaje que yo misma había cosido hace 20 años se movían detrás de la ventana, y por un momento pensé que era él espiándome, pero era solo el viento de marzo colándose por esa ventana del living que nunca quiso arreglar porque decía que era gasto innecesario. El taxi que había llamado con manos temblorosas esperaba en la calle empedrada de nuestro barrio de Belgrano, y el conductor me miraba con esa mezcla de pena y curiosidad que tienen los extraños cuando presencian el derrumbe completo de una vida. 72 años tengo, y esta es la primera vez que salgo de una casa sin saber exactamente a dónde voy, sin tener un plan, sin la aprobación de nadie. Andate a ver si podés sola, Esperanza. Vas a volver rogando antes de una semana. Fueron sus últimas palabras antes de cerrarme la puerta maciza de cedro que habíamos elegido juntos cuando nos mudamos a esta casa en 1985. 45 años de matrimonio resumidos en una frase cruel. 45 años de planchar sus camisas celestes cada domingo mientras escuchaba el noticiero en la radio, de cocinar sus empanadas de carne cortada a cuchillo todos los viernes, de callar cada vez que me corregía delante de las visitas con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado a lo largo de las décadas. Mientras el taxi arrancaba por la avenida Cabildo, vi por el espejo retrovisor cómo se asomaba a la ventana de nuestro dormitorio, seguramente esperando verme llorar o pedirle perdón, pero yo ya no tenía más lágrimas para él. Las había gastado todas durante estos últimos 6 meses, desde que descubrí los recibos del hotel de la Costanera guardados en el bolsillo de su saco gris, el mismo que usaba para ir a reuniones de trabajo los miércoles por la tarde. La discusión final había empezado por algo tan simple como preguntarle por qué necesitaba sacar tanto dinero en efectivo últimamente. Alfonso siempre había manejado nuestras finanzas porque, según él, las mujeres no entienden de números y se dejan llevar por los sentimientos a la hora de tomar decisiones importantes. Pero cuando llegó el resumen del banco y vi que faltaban más de 40,000 pesos de nuestra cuenta de ahorros, no pude seguir fingiendo que no pasaba nada. Es para una inversión, Esperanza. No te metas en cosas que no entendés. Siempre fuiste muy básica para los negocios. Me había dicho con esa voz que usaba cuando quería que me sintiera estúpida e ignorante. Pero esta vez no me callé como todas las anteriores. Esta vez le pregunté de qué inversión hablaba, con quién la estaba haciendo, cuándo había decidido arriesgar nuestros ahorros sin consultarme, por qué los recibos del Hotel Presidente estaban en su saco si él supuestamente tenía reuniones en oficinas del microcentro. Fue entonces cuando vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: pánico puro. El terror de un hombre que se da cuenta de que su mentira cuidadosamente construida se está desmoronando. El Alfonso que yo conocía era controlador, autoritario, a veces cruel en sus comentarios, pero nunca había sido cobarde. Sin embargo, cuando le pregunté directamente si estaba viendo a otra mujer, si era por eso que necesitaba tanto dinero para inversiones que nunca me explicaba, se puso pálido como papel y empezó a gritarme como nunca antes lo había hecho en 4 décadas de convivencia. Estás loca, Esperanza. Siempre fuiste paranoica y celosa. Por eso nadie te aguanta. Por eso tu hermana no te llama. Por eso no tenés amigas. Y después vino lo que nunca pensé que escucharía de sus labios. Estoy harto de vos. Harto de tus preguntas de vieja chismosa. De tu cara de víctima permanente. De tenerte colgada de mí como una lapa que no sabe vivir sin chupar la sangre de otros. El departamento cerca del mar en Mar del Plata que heredé de mi madre cuando murió hace 5 años, estaba exactamente como lo dejé la última vez que vine, durante su funeral. Alfonso nunca quiso que lo vendiera. Decía que era bueno tener algo guardado por si acaso, pero jamás imaginé que el por si acaso llegaría de esta manera tan brutal y definitiva. Las sábanas de algodón celeste olían a humedad marina y a lavanda, el perfume que mamá usaba desde que tengo memoria. Y cuando abrí las ventanas de par en par, el sonido constante de las olas del Atlántico me trajo un recuerdo que había enterrado profundamente en algún rincón de mi memoria. Esta había sido mi refugio sagrado cuando era chica,
el lugar donde corría cuando papá y mamá peleaban por dinero los domingos después del almuerzo, donde soñaba con ser escritora mientras miraba los barcos pesqueros alejarse hacia el horizonte infinito del océano. La primera noche dormí vestida en el sofá de 2 cuerpos del living, porque no tenía fuerzas emocionales ni físicas para subir las escaleras angostas hasta el dormitorio del primer piso. Me quedé ahí, envuelta en una manta de lana cruda que olía a recuerdos de la infancia y a humedad, preguntándome una y otra vez cómo carajo había llegado a este punto de mi existencia. ¿En qué momento exacto había dejado de ser Esperanza Delgado, la chica que escribía cuentos en cuadernos Gloria y soñaba con viajar por Europa leyendo a los grandes autores en sus idiomas originales, para convertirme en la señora de Alfonso Mendoza, una mujer sin voz propia que había vivido 45 años para satisfacer las necesidades, caprichos y antojos de otro ser humano? ¿Cuándo había aceptado que mi opinión no importaba, que mis sueños eran pavadas de mujer aburrida, que mi único valor residía en lo bien que podía planchar camisas y preparar milanesas con puré? A la mañana siguiente, después de una noche poblada de pesadillas donde Alfonso me perseguía por pasillos infinitos, gritándome que era una inútil, empecé a desempacar mis pocas pertenencias con movimientos lentos y deliberados. En el fondo de la maleta más grande encontré 3 cuadernos Rivadavia de tapa dura que creí perdidos para siempre, enterrados bajo décadas de olvido voluntario. Eran los que había usado para escribir durante mis primeros años de casada, cuando todavía creía ingenuamente que podía ser esposa ejemplar y escritora amateur al mismo tiempo, cuando aún no había aprendido que Alfonso consideraba que las mujeres solo podían concentrarse bien en una cosa por vez. Los abrí con manos temblorosas, como quien abre un cofre del tesoro que ha estado sellado durante décadas, y ahí estaban mis palabras, escritas con esa letra redonda y prolija de cuando tenía 30 años, y aún no había aprendido a dudar de cada pensamiento, sentimiento o idea que pasaba por mi cabeza. Había un poema en la página 15 del primer cuaderno que decía: «El amor verdadero no pide que te hagas pequeña para caber en espacios diminutos, sino que crezcas y crezcas hasta alcanzar el cielo que siempre supiste que te pertenecía». Y me pregunté con el corazón encogido cuándo exactamente había dejado de creer en esas palabras que ahora me sonaban como escritas por una extraña. Había cuentos cortos sobre mujeres valientes que tomaban decisiones difíciles sin consultar con nadie, sobre madres que enseñaban a sus hijas a volar alto en lugar de caminar siempre 3 pasos detrás de los hombres de sus vidas. Había reflexiones profundas y dolorosas sobre la maternidad que nunca llegó, sobre los hijos que Alfonso y yo nunca tuvimos, porque él había decidido unilateralmente que los niños eran un gasto innecesario y una responsabilidad que iba a arruinar nuestro estilo de vida. Y yo nunca me animé a contradecirlo, a pelear por ese sueño como debería haber peleado. Recordé con una claridad que me cortó la respiración el día exacto en que dejé de escribir para siempre. Era marzo de 1987. Tenía 35 años y acababa de terminar mi primer cuento completo en meses. Una historia de 15 páginas sobre una mujer de pueblo que dejaba todo: marido, casa, rutina conocida, para irse a vivir sola a una cabaña en la montaña cordobesa donde nadie podía decirle qué pensar o cómo vivir. Estaba tan orgullosa del resultado final, tan emocionada con la posibilidad de haber creado algo hermoso y propio, que se lo mostré a Alfonso durante la cena, esperando que compartiera mi entusiasmo, o al menos fingiera un poco de interés por algo que me hacía feliz. Él lo leyó en silencio religioso mientras yo lavaba los platos de la cena en el fregadero de acero inoxidable. Y cuando terminó de leer, dijo con esa voz de quien emite un veredicto inapelable: «Esperanza, todas estas historias están llenas de mujeres que abandonan a sus familias para perseguir fantasías egoístas. ¿Es eso lo que querés realmente? ¿Ser una de esas feministas locas y amargadas que odian a los hombres porque no pudieron conseguir marido?» No era para nada lo que yo había escrito, pero de alguna manera misteriosa, él había logrado hacerme dudar profundamente de mis propias palabras, de mis propias intenciones, de la validez de mis sentimientos y pensamientos más íntimos. Además, había continuado sin pausa.
Si tenés tanto tiempo libre como para escribir pavadas que no le sirven a nadie, mejor ayúdame con la contabilidad del taller mecánico. Eso sí sirve para algo concreto. Eso sí genera plata real para esta familia. Esa misma noche guardé los cuadernos en el cajón más profundo del placar del dormitorio y no volví a escribir una sola línea durante más de 30 años. Me convertí en la contadora no oficial y no remunerada de su empresa de repuestos para automóviles, trabajando gratis todas las noches después de mis 8 horas como secretaria en el ministerio, organizando facturas y balances para un negocio que legalmente era solo suyo, pero que yo mantenía a flote con mi trabajo invisible. Ahora, leyendo esas páginas amarillentas por el paso del tiempo y la humedad marina, me daba cuenta con una mezcla de tristeza y rabia de que había sido otra persona en esa época lejana, una mujer que tenía opiniones propias, que soñaba con proyectos personales, que creía en el amor romántico como una fuerza que te impulsa hacia adelante, en lugar de mantenerte eternamente quieta y obediente. ¿Cómo había permitido que Alfonso me convenciera tan fácilmente de que esa mujer era peligrosa para nuestro matrimonio, de que era infinitamente mejor ser segura, predecible y pequeña, que auténtica, libre y expansiva? ¿Por qué había aceptado sin chistar que mis sueños eran menos importantes que su comodidad, que mi creatividad era menos valiosa que su tranquilidad doméstica? Esa primera tarde en Mar del Plata salí a caminar por la Rambla Bristol sin rumbo fijo, solo para sentir el viento salado en la cara y recordar cómo se sentía mover el cuerpo sin que nadie me dijera hacia dónde tenía que ir. En el edificio de al lado, en un balcón del segundo piso, había una mujer de unos 50 años regando con cuidado maternal las plantas de su pequeño jardín vertical. Tenía el cabello gris rizado completamente libre, sin tintura ni peinado artificial, y cantaba una samba que no reconocí, pero que sonaba a libertad pura, a alegría sin permiso. Cuando me vio parada en la vereda mirándola con curiosidad, me saludó con una sonrisa tan genuina y cálida que sentí ganas de llorar de emoción. Hacía tanto tiempo que nadie me sonreía así, sin esperar nada a cambio, solo por el gusto simple y humano de ser amable con una desconocida. «Hola, querida. Soy Carmen, tu vecina nueva. ¿Eres la hija de doña Mercedes, la que vivía en el departamento de la esquina?», me gritó por encima de la baranda de hierro forjado, bajando el volumen de la radio donde seguía sonando folclore argentino. Le expliqué quién era y por qué estaba ahí, omitiendo cuidadosamente los detalles más dolorosos y humillantes de mi separación, pero ella pareció entender mucho más de lo que yo estaba diciendo con palabras. Tenía esa intuición especial que desarrollan las mujeres que han pasado por experiencias similares, esa capacidad de leer entre líneas las historias de dolor que otras prefieren mantener en secreto. Mi abuela tucumana siempre decía que las mujeres de nuestra edad tenemos 2 opciones nada más en la vida: convertirnos en fantasmas que deambulan por casas ajenas o en huracanes que cambian el paisaje por donde pasan. ¿Vos qué preferís ser, Esperanza? Esa pregunta aparentemente simple me persiguió durante días y noches, como un eco que rebotaba en las paredes vacías de mi nuevo hogar. Había sido un fantasma durante tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía tener presencia real, ocupar espacio sin pedir disculpas, hacer ruido cuando algo me molestaba, expresar desacuerdo sin temer consecuencias terribles. Alfonso me había enseñado con paciencia de profesor que una buena esposa era fundamentalmente invisible, que su valor supremo estaba en lo bien que servía a otros, sin esperar reconocimiento, no en lo que ella misma podía crear, soñar o aportar al mundo. Pero algo en la manera directa y afectuosa en que Carmen me había mirado, como si yo fuera una persona genuinamente interesante por derecho propio, me hizo pensar por primera vez en décadas que tal vez no era demasiado tarde para elegir ser huracán. Una semana después de haber llegado al departamento de mamá, mientras organizaba con cuidado obsesivo los libros que ella había dejado perfectamente ordenados en la biblioteca del living, encontré entre las páginas de un viejo recetario de doña Petrona algo que me cambió la perspectiva para siempre. Era una carta dirigida a mí, escrita con la letra temblorosa pero aún legible de los últimos años de mi madre, fechada apenas un mes antes de su muerte por cáncer de páncreas. El sobre amarillento decía con claridad:
para Esperanza, cuando tenga el valor de irse, y me senté en el piso de parquet del living a leerla con el corazón galopando como caballo desbocado. Esperanza, mi niña hermosa, si estás leyendo esto es porque finalmente tuviste el coraje de salir de esa casa que se volvió tu cárcel personal durante tantos años. Tu papá y yo nos equivocamos feo al criarte para ser complaciente y obediente por encima de todas las cosas. Creíamos que enseñándote a no contradecir nunca a los hombres te estábamos protegiendo del mundo cruel. Pero lo que hicimos en realidad fue quitarte todas las herramientas necesarias para defenderte cuando llegara alguien como Alfonso a tu vida. Tuve que parar de leer porque las lágrimas no me dejaban ver las palabras claramente, y me quedé ahí tirada en el piso durante no sé cuánto tiempo, llorando como no había llorado desde que era nena. Mamá había entendido perfectamente lo que yo nunca me había animado a admitir, ni siquiera en mis pensamientos más secretos, que mi matrimonio no había sido nunca una historia de amor, sino una relación de control absoluto disfrazada de protección y cuidado, que Alfonso no me cuidaba realmente, sino que me mantenía en una jaula dorada donde yo creía estar segura, pero en realidad estaba completamente paralizada. El mundo necesita desesperadamente mujeres como vos, que sienten profundo y saben convertir el dolor en belleza, que entienden los corazones rotos y pueden ofrecer consuelo real. No dejes que nadie más te convenza de que eres demasiado sensible, o demasiado soñadora, o demasiado cualquier cosa. Eso que ellos llaman demasiado es exactamente tu poder más grande, no tu debilidad más patética. Te dejo este lugar para que recuerdes quién eras antes de que te dijeran quién debías ser para ser aceptada. Y si algún día te animas a escribir otra vez, vas a ver que todas esas palabras que callaste durante décadas siguen ahí adentro, esperándote pacientemente como semillas en invierno. Lloré tanto leyendo esa carta que Carmen tocó mi puerta media hora después, preocupada genuinamente por los sollozos que atravesaban las paredes delgadas del edificio y llegaban hasta su departamento. Cuando le mostré las palabras de mamá, ella se sentó a mi lado en el piso y me abrazó como si me conociera de toda la vida, como si fuéramos hermanas separadas por el destino y finalmente reunidas. Tu madre era muy sabia, Esperanza, y vos tenés cara de mujer que tiene muchísimas historias importantes por contar. Historias que pueden ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo que vos pasaste. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta hasta que salió el sol, pensando obsesivamente en todas las veces que Alfonso había desestimado mis ideas como pavadas de ama de casa aburrida, mis sentimientos como exageraciones de mujer histérica, mis sueños como fantasías de señora que mira demasiadas telenovelas. Pensé en cómo había logrado convencerme gradualmente de que mi sensibilidad era una debilidad vergonzosa, de que mi necesidad de crear era un capricho inútil, de que mi deseo de ser escuchada y valorada era puro egoísmo de mujer malcriada. Pensé en los 40,000 pesos que habían desaparecido de nuestra cuenta de ahorros, dinero que había ayudado a juntar trabajando gratis para su negocio durante más de 20 años, sin vacaciones, sin descanso, sin siquiera un reconocimiento verbal por mi dedicación. Al día siguiente, después de desayunar café con leche y tostadas en la pequeña mesa de la cocina que daba al mar, llamé al Banco Provincia para preguntar específicamente sobre los movimientos de nuestra cuenta conjunta durante los últimos 6 meses. El empleado, un chico joven que hablaba con paciencia profesional, me explicó que Alfonso había transferido el dinero a una cuenta individual que había abierto a su nombre en el Banco Santander, y que según los registros computarizados, había estado haciendo retiros importantes y regulares durante todo el último año. ¿Necesita ayuda para hacer algún reclamo legal, señora Mendoza? Tenemos un departamento especializado en estos casos, me preguntó con amabilidad. Por primera vez en décadas, dije sin dudar, sí, necesito ayuda urgente. Y ya no soy señora Mendoza, soy Esperanza Delgado, y quiero recuperar mi apellido y mi vida. Carmen me acompañó a la consulta con el abogado 2 días después, caminando conmigo por las calles del centro marplatense, como si fuera lo más natural del mundo estar ahí apoyándome en algo tan importante.
Doctor Ramírez era un hombre de unos 60 años, con esa cara de quien había visto muchísimas historias como la mía y sabía exactamente qué preguntas hacer y qué consejos dar. Me explicó con paciencia didáctica que tenía derecho legal a la mitad de todos los bienes matrimoniales, incluido el dinero que Alfonso había transferido sin mi consentimiento y conocimiento. También me informó sobre mis derechos respecto a la división de la empresa familiar donde había trabajado gratis durante tantos años. Pero, señora Delgado, estos procesos pueden ser largos, costosos y emocionalmente devastadores. ¿Está realmente segura de que quiere seguir adelante con esto? ¿No prefiere intentar una reconciliación? Miré por la ventana amplia de su oficina hacia la calle peatonal San Martín, donde la gente caminaba apurada hacia sus trabajos, hacia sus vidas auténticas, hacia sus propósitos genuinos. Por primera vez en 45 años, yo también tenía un propósito claro y definido: recuperar no solo mi dinero y mis bienes, sino mi dignidad como ser humano completo. Doctor, estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho en todos los años de mi vida adulta. Quiero justicia, quiero mis derechos, y quiero que Alfonso entienda que ya no puede seguir abusando de mí impunemente. Las primeras semanas viviendo completamente sola fueron como aprender a caminar de nuevo después de un accidente que te deja paralítica durante años. Me despertaba todas las mañanas a las 6:30 por pura costumbre, pero después me quedaba acostada durante horas sin saber qué hacer con tantas horas por delante, acostumbrada como estaba desde hacía décadas a organizar cada minuto de mi día alrededor de las necesidades, horarios y preferencias de Alfonso. ¿A qué hora desayunar si no tenía que preparar café para dos y escuchar las noticias deportivas que a él le interesaban? ¿Qué programa de televisión ver por la tarde si nadie me decía que estaba perdiendo el tiempo con esas novelas lloronas para amas de casa frustradas? ¿Cómo llenar el silencio infinito de las tardes sin la voz constante de alguien recordándome permanentemente todo lo que estaba haciendo mal o podría hacer mejor? Carmen se convirtió en mi salvavidas emocional durante esos primeros días oscuros de adaptación forzosa. Aparecía en mi puerta casi todos los días con excusas transparentes pero cariñosas para visitarme. Que si necesitaba devolver una taza que había pedido prestada la semana anterior, que si quería acompañarla al mercado del puerto, porque sola le daba miedo regatear con los pescadores, que si no me molestaba que regara mis plantas ya que estaba regando las suyas y no era molestia adicional. Yo sabía perfectamente que eran pretextos amables para verificar que estuviera bien física y mentalmente, pero se los agradecía profundamente porque sin esas visitas cotidianas, creo que me habría quedado días enteros sin pronunciar una sola palabra, sin recordar cómo se usa la voz humana para algo más que pedir disculpas. Una mañana de abril, mientras desayunábamos café con medialunas en mi pequeña terraza que daba directamente al Océano Atlántico, Carmen me contó la historia completa de su propio divorcio, con una honestidad brutal que me llegó directo al alma. Yo tenía 48 años cuando me separé de Roberto, después de 25 años de matrimonio. Pensaba que era demasiado vieja para empezar de nuevo, que nadie iba a querer jamás a una mujer con estrías, celulitis, canas y arrugas. Pero ¿sabes qué descubrí después de 2 años de terapia psicológica, Esperanza? Que empezar de nuevo no significa buscar desesperadamente a alguien que te quiera y te valide. Significa quererte vos misma lo suficiente como para no conformarte nunca más con las migajas emocionales que otros están dispuestos a darte. Sus palabras se me quedaron grabadas a fuego y resonando en mi cabeza durante todo el resto del día, como una canción que no podés dejar de tararear. ¿Cuándo había sido la última vez que yo me había querido y valorado a mí misma? ¿Cuándo había hecho algo únicamente porque me daba placer personal, sin pensar obsesivamente en si Alfonso lo aprobaría, lo permitiría o lo usaría después para criticarme? Traté de recordar algún momento reciente y me di cuenta con horror de que llevaba tantos años viviendo exclusivamente para la aprobación y comodidad de otro que había olvidado por completo qué era lo que realmente me gustaba, me emocionaba, me hacía sentir viva y auténtica. Esa misma tarde, por primera vez en más de una década, fui sola al centro comercial del puerto sin consultar con nadie.
sin pedir permiso, sin dar explicaciones sobre dónde iba o cuándo volvería. Caminé por las galerías comerciales sin prisa y sin culpa, mirando las vidrieras con curiosidad renovada, deteniéndome durante media hora en una librería que tenía libros usados apilados en mesas afuera y música de jazz sonando bajito. Compré 3 novelas escritas por mujeres argentinas contemporáneas, algo que Alfonso siempre había desaprobado categóricamente porque decía que las escritoras solo se quejaban amargamente de los hombres en lugar de agradecer todo lo que los hombres hacían por ellas. También me compré un cuaderno nuevo de tapa dura color bordó, con hojas rayadas y un marcador de páginas integrado, y un bolígrafo Bic azul que escribía suave. Cuando volví al departamento con mis compras, me senté en la terraza con una taza de té Earl Grey y abrí el cuaderno nuevo en la primera página inmaculada. Escribí la fecha en la esquina superior derecha, 15 de abril de 2024, y después, sin pensarlo demasiado, empecé a escribir sobre mi día con una libertad que no había sentido en décadas, sobre la sensación maravillosa de elegir mis propios libros sin que nadie opinara sobre mis gustos, sobre el placer simple y profundo de caminar sin que nadie me apurara o me dijera que estaba perdiendo el tiempo, sobre el descubrimiento revolucionario de que podía pasar una tarde entera sin que nadie me dijera qué tenía que hacer, pensar o sentir. Escribir se sentía exactamente como respirar después de haber estado ahogándome durante años en una pileta sin salida. Las palabras salían solas, sin esfuerzo consciente, como si hubieran estado esperando pacientemente todo este tiempo a que yo les diera permiso oficial de existir y ocupar espacio en el mundo real. Escribí sobre Alfonso sin odio, pero con una claridad dolorosa, sobre cómo había ido transformándose gradualmente de novio atento y protector en esposo controlador y despreciativo, sin que yo me diera cuenta del cambio hasta que ya era demasiado tarde para protestar. Sobre cómo había aprendido a leer sus humores como un barómetro del tiempo y a moldear mi comportamiento, mis palabras y hasta mis pensamientos para evitar sus críticas, sus silencios castigadores, sus comentarios sarcásticos que me dejaban sintiéndome estúpida durante días. También escribí durante horas sobre mi madre, sobre cómo había sido una mujer inteligente y fuerte que se había conformado con una vida pequeña y limitada, porque eso era exactamente lo que se esperaba de las mujeres de su generación, sobre cómo me había criado para ser una buena esposa, sin enseñarme también a ser una mujer completa, autónoma, capaz de tomar decisiones importantes sin consultar con nadie. Y escribí extensamente sobre mí misma, sobre la esperanza que había sido antes de casarme, curiosa, creativa, llena de planes, y la que estaba tratando desesperadamente de volver a ser ahora, a los 72 años, con medio siglo de condicionamiento que deshacer. Una tarde de mayo, mientras escribía en la terraza aprovechando las últimas horas de sol, Carmen se asomó por su balcón con una expresión de emoción contenida que no pude interpretar inmediatamente. Esperanza, ¿sabes qué? Hay un taller de escritura terapéutica en el Centro Cultural Municipal. Van puras mujeres como nosotras, que están redescubriendo sus voces después de años de silencio. ¿Te animás a venir conmigo el martes que viene? Mi primera reacción automática fue decir que no rotundamente, que yo no era escritora de verdad, que había estado tanto tiempo sin escribir, que seguramente había perdido cualquier talento natural que hubiera tenido alguna vez en mi juventud. Pero algo en la manera esperanzada y cariñosa en que Carmen me miraba, con esa fe ciega que tienen los mejores amigos en tus capacidades aunque vos mismo no las veas, me hizo cambiar de opinión después de unos minutos de resistencia mental. Bueno, está bien, pero solo para acompañarte a vos. No voy a leer nada en voz alta porque me muero de vergüenza, le dije tratando de sonar casual. Ella sonrió como si hubiera ganado la Lotería Nacional. Perfecto, querida. Ya con que vengas alcanza y sobra. El resto se va a ir dando solito. Ya vas a ver. El taller se reunía todos los martes por la tarde en un salón del Centro Cultural que olía intensamente a café recién hecho y a libros viejos. Una combinación aromática que me tranquilizó inmediatamente. Había 8 mujeres en total, todas mayores de 40.
todas con esa expresión característica medio nerviosa, medio esperanzada, de quien está haciendo algo que nunca pensó que iba a hacer en la vida. La coordinadora era Elena, una mujer de unos 60 años con el cabello completamente blanco, que llevaba suelto hasta los hombros, y una manera de hablar pausada que te hacía sentir como si cada palabra que decías realmente importara y tenía valor. La escritura no es competencia entre nosotras, señoras. Es conversación íntima con una misma. Y después, si queremos, conversación generosa con otras. Las mejores conversaciones siempre nacen de la honestidad emocional, no de la perfección técnica, nos dijo en esa primera clase mientras distribuía hojas en blanco. Nos pidió que escribiéramos durante exactamente 10 minutos sobre algo que nunca le dijimos a nadie, ni siquiera a nosotras mismas. Yo me quedé con el bolígrafo suspendido en el aire, completamente paralizada por la enormidad de la consigna, pero entonces miré alrededor y vi que todas las demás mujeres estaban escribiendo concentradas en sus papeles, como si estuvieran excavando tesoros enterrados hace décadas. Escribí sobre el día que Alfonso me prohibió categóricamente seguir estudiando francés en la Alianza Francesa. Había empezado el curso porque siempre había soñado con viajar a París y poder leer a Simone de Beauvoir en su idioma original. Pero cuando él se enteró de cuánto costaba la cuota mensual, me dijo que era un gasto absolutamente innecesario y caprichoso. ¿Para qué querés aprender francés, Esperanza? ¿Acaso vamos a ir a Francia alguna vez en nuestras vidas? No vivamos fantasías que no podemos pagar. Seamos realistas. Yo había argumentado tímidamente que no era solo por el eventual viaje, que me gustaba genuinamente aprender idiomas, que había sacado las mejores notas de toda la clase, que por primera vez en años estaba haciendo algo que me emocionaba de verdad, pero él había usado esa voz terminante que usaba cuando consideraba que la conversación había terminado. Ya bastante sabes con el español, Esperanza. No necesitas más complicaciones en tu vida. Cuando Elena me pidió que leyera lo que había escrito, las manos me temblaron tanto que apenas pude sostener el papel sin que se notara mi nerviosismo extremo. Pero a medida que leía con voz cada vez más firme, sentí que las otras mujeres me escuchaban de verdad, que no me juzgaban ni me compadecían, sino que entendían perfectamente cada palabra, porque habían vivido situaciones muy similares. Cuando terminé de leer, hubo un silencio que no era incómodo, sino lleno de comprensión mutua y solidaridad femenina. Después, una mujer mayor llamada Rosa me dijo con voz emocionada: «A mí mi exmarido me prohibió aprender a manejar porque decía que las mujeres causábamos accidentes por ser demasiado emocionales. Ahora tengo 70 años y estoy aprendiendo a manejar con una instructora mujer. Nunca es tarde, querida». Esa fue la primera vez en décadas que me sentí genuinamente parte de algo importante y significativo. No era solo que mi historia personal importara e interesara a otros, sino que había otras mujeres que habían vivido cosas muy parecidas, que habían permitido que otros decidieran por ellas durante años y que ahora estaban tratando de recuperar el tiempo perdido y reconstruir sus identidades auténticas. Carmen tenía razón. No estaba para nada sola en esto de empezar de nuevo después de los 70. Después del taller, Elena se acercó específicamente a hablar conmigo y me dijo algo que me cambió la perspectiva sobre mi propia capacidad. «Esperanza, tenés una voz muy auténtica y poderosa. ¿Has pensado alguna vez en escribir más extensamente sobre tu experiencia matrimonial? Creo que muchísimas mujeres se verían reflejadas en tu historia y podrían sentirse menos solas». Yo le dije automáticamente que no sabía si tenía suficiente material interesante para un libro, que mi vida había sido bastante común y aburrida comparada con otras. Ella sonrió con esa sabiduría que dan los años. Las vidas comunes son exactamente las que más necesitan ser contadas, Esperanza, porque son las que más gente vive, pero menos gente se anima a contar con honestidad. Esa noche volví a casa y releí cuidadosamente todo lo que había escrito en las últimas semanas desde mi llegada a Mar del Plata. Eran casi 80 páginas de recuerdos, reflexiones, pedazos de dolor y de esperanza que habían ido saliendo sin que yo me diera cuenta de que estaba creando algo coherente y valioso. Por primera vez en muchos años, sentí que estaba haciendo algo que valía genuinamente la pena.
algo que era completamente mío y de nadie más, algo que nadie podía quitarme o desautorizar. A medida que seguía yendo religiosamente al taller todos los martes y escribiendo en casa durante las tardes, empecé a darme cuenta de que mi historia con Alfonso no era simplemente sobre un matrimonio que había salido mal por incompatibilidad de caracteres. Era sobre un patrón sistemático de control psicológico que había empezado tan sutil y gradualmente que yo no lo había reconocido como abuso hasta que ya estaba completamente adentro de la dinámica tóxica. Elena nos había enseñado a hacer preguntas específicas a nuestros recuerdos, a buscar los detalles reveladores que muchas veces pasan desapercibidos, pero que revelan las verdades más profundas e importantes. ¿Cuándo exactamente había empezado Alfonso a decidir qué ropa me quedaba bien y cuál me hacía parecer una vieja que se viste de adolescente? ¿En qué momento preciso había dejado de salir con mis amigas del trabajo porque él siempre encontraba algo crítico que decir de cada una de ellas? ¿Cómo había permitido que me convenciera de que mi trabajo como secretaria en el ministerio no era realmente importante, que era infinitamente mejor que ayudara en su negocio porque entre familia hay que apoyarse y vos entendés mi letra mejor que cualquier empleada? Escribí durante semanas enteras sobre mi hermana Lucía, que vivía en Neuquén con su familia y con quien había perdido contacto gradual porque Alfonso decía que gastábamos demasiado dinero en llamadas de larga distancia para charlar pavadas. Escribí sobre mis estudiantes de la escuela primaria donde había trabajado como maestra durante 10 años, a quienes había dejado cuando Alfonso me convenció de que sería mucho mejor que me dedicara a cosas más importantes para nuestra familia. Escribí sobre los libros que había dejado de leer porque él decía que leer tanto me llenaba la cabeza de ideas raras que después me ponían de mal humor. Sobre las películas que había dejado de ver porque las consideraba propaganda feminista. Sobre los lugares que había dejado de visitar porque a él no le gustaban o no le convenían. Una tarde de junio, mientras escribía sobre mi último año como maestra y lo mucho que había extrañado el contacto diario con los chicos, sonó el teléfono de línea del departamento. Era Alfonso, con esa voz que conocía tan bien después de 4 décadas, esa mezcla calculada de autoridad paternal y falsa preocupación que usaba cuando quería manipularme emocionalmente para que hiciera lo que él necesitaba. Esperanza, ya está bueno de berrinches infantiles. Volvé a casa de una vez, que tengo las camisas todas arrugadas, y mañana tengo una reunión muy importante con un cliente nuevo. Por un momento automático, sentí esa vieja necesidad pavloviana de obedecer inmediatamente, de correr a solucionarle la vida doméstica como había hecho durante décadas, sin cuestionar nunca si esa era realmente mi responsabilidad. Era un reflejo tan profundamente instalado que casi me levanté de la silla antes de darme cuenta conscientemente de lo que estaba haciendo y por qué. Pero entonces miré las páginas que había escrito. Vi mi letra llenando cuaderno tras cuaderno con mi propia verdad, y algo fundamental cambió en mi pecho, como si un resorte tensado durante años finalmente se hubiera soltado. Alfonso, vos sabés planchar perfectamente. Y si no sabés, es hora de que aprendas como cualquier adulto responsable, le dije, y mi voz sonó infinitamente más firme y serena de lo que había sonado en décadas. Hubo un silencio largo del otro lado, como si él no pudiera creer realmente lo que acababa de escuchar salir de mi boca. ¿Me estás jodiendo, Esperanza? ¿Te crees que esto es un juego de nenas? ¿Te crees que podés vivir sola a tu edad? No es un juego, Alfonso. Es mi vida real. Y ya no es tu responsabilidad ni tu derecho a arreglarla por mí. Corté el teléfono y me quedé mirando el aparato durante varios minutos, sorprendida y orgullosa de mi propia valentía inesperada. Él siguió llamando obsesivamente durante los días siguientes, cada vez más furioso y desesperado. Primero con promesas grandilocuentes de cambio radical, que iba a ser completamente diferente, que me iba a escuchar más y mejor, que íbamos a ser socios de verdad en el negocio familiar, que podía seguir escribiendo como hobby mientras siguiera cumpliendo con mis responsabilidades de esposa. Después con amenazas cada vez más explícitas, que me iba a dejar en la calle sin un peso, que sin él yo no era absolutamente nadie, que me iba a arrepentir amargamente de haberlo desafiado de esta manera tan irresponsable.
Finalmente, con súplicas casi patéticas, que me extrañaba terriblemente, que la casa estaba demasiado silenciosa sin mí, que no sabía cómo vivir solo después de tantos años de matrimonio, que por favor reconsiderara mi decisión. Carmen me convenció de cambiar mi número de teléfono después de una semana de acoso telefónico constante. Los fantasmas del pasado no pueden perseguirte si no les das tu nueva dirección, Esperanza. Es como desintoxicarse de una droga muy adictiva, me dijo mientras hacíamos juntas el trámite en la oficina de la compañía telefónica. También me ayudó a bloquear definitivamente sus emails y sus mensajes en redes sociales, a crear filtros que enviaran cualquier comunicación suya directamente a la basura. Es como desintoxicarse de una droga, querida. Al principio vas a sentir ganas terribles de contestarle y devolver, pero después te vas a dar cuenta de lo increíblemente bien que se vive sin esa voz tóxica en tu cabeza las 24 horas del día. Tenía razón absoluta. Sin las llamadas constantes de Alfonso, sin sus reproches diarios y sus demandas inagotables, mi mente empezó a despejarse de una manera que no había experimentado en décadas. Era como si hubiera estado viviendo con un ruido de fondo permanente e insoportable, y de repente hubiera descubierto el silencio real, el silencio fértil donde pueden crecer ideas nuevas. En ese silencio reparador, mi propia voz se hacía cada vez más clara, más fuerte, más confiada. Mientras tanto, el proceso legal por la división de bienes matrimoniales avanzaba con la lentitud característica del sistema judicial argentino. Alfonso había contratado a un abogado que conocía todas las formas posibles de dilatar las cosas indefinidamente, y cada audiencia se postergaba por algún tecnicismo legal incomprensible. Dr. Ramírez me explicaba pacientemente que era completamente normal, que estos casos podían durar tranquilamente 2 o 3 años. Pero yo empezaba a preocuparme seriamente por el aspecto económico de mi nueva vida independiente. Mis ahorros personales eran muy pocos, y aunque vivía de manera austera en el departamento de mamá, necesitaba urgentemente encontrar alguna forma de generar ingresos propios. Fue Elena quien me sugirió algo que no se me había ocurrido para nada. Esperanza, ¿por qué no intentas trabajar como escritora freelance? Hay montones de revistas y sitios web que buscan gente que pueda contar historias reales con sensibilidad. Y vos tenés una manera de escribir que llega directo al corazón de quien lee. La idea me pareció completamente imposible al principio. ¿Quién iba a pagarme dinero real por escribir? ¿Qué sabía yo de trabajar como freelance? ¿No era demasiado mayor para empezar una carrera nueva a los 72 años? Pero Carmen, que trabajaba en marketing digital para una empresa de turismo, me ayudó pacientemente a armar un perfil profesional en las plataformas donde se ofrecían trabajos de escritura remota. Subí algunos de los mejores textos que había escrito en el taller. Creé una biografía que destacaba mi experiencia como maestra y mi capacidad demostrada de conectar emocionalmente con los lectores. No te subestimes para nada, Esperanza. Vos tenés 72 años de experiencia viviendo intensamente. Eso vale muchísimo más que cualquier título universitario o curso de redacción, me dijo Carmen mientras revisábamos mi perfil antes de publicarlo. El primer trabajo que conseguí fue escribir artículos semanales sobre la vida plena después de los 60, para un sitio web dedicado exclusivamente a mujeres mayores. Me pagaban poco, pero la editora, una mujer joven llamada Patricia, quedó tan impresionada con mi primer artículo que me ofreció inmediatamente una columna fija mensual con mejor remuneración. Escribís de una manera que hace que las mujeres se sientan acompañadas y comprendidas en lugar de juzgadas o compadecidas, me dijo por teléfono después de leer mi segundo envío. Eso es exactamente lo que necesita nuestro público. Buscamos autenticidad, no consejos condescendientes. Escribir para lectoras reales, saber que mis palabras iban a llegar a mujeres que tal vez estaban pasando por situaciones similares a la mía, me dio un sentido de propósito que no había tenido jamás en mi vida. Cada artículo que publicaba generaba decenas de comentarios de mujeres que me agradecían por poner en palabras exactas lo que ellas no sabían cómo expresar. Una lectora de Rosario me escribió: «Gracias por demostrarme que los 70 no son el final de nada, sino el comienzo de la parte más auténtica de la vida». Otra, desde Mendoza:
Su artículo sobre redescubrir la sexualidad después de los 60 me ayudó a animarme a separarme después de 30 años de matrimonio muerto. Pero justo cuando empezaba a sentir que tenía control real sobre mi nueva vida independiente, Alfonso apareció con una sorpresa legal extremadamente desagradable. Su abogado presentó documentos que probaban que él había estado pagando religiosamente todas las expensas y gastos de mantenimiento del departamento donde yo vivía durante los últimos 5 años, y pedía que se lo adjudicaran como parte de la división de bienes matrimoniales. Según su versión de los hechos, él había estado manteniendo y conservando la propiedad durante todos estos años, y por lo tanto tenía derecho legal a quedarse con ella. Era técnicamente cierto que él había pagado las expensas, pero solo porque manejaba todas nuestras finanzas de manera unilateral y nunca me había consultado sobre esos gastos específicos. Yo ni siquiera sabía que se pagaban expensas mensuales por el departamento hasta que Dr. Ramírez me lo explicó detalladamente. Pero la ley no consideraba esas sutilezas emocionales. Lo único que importaba desde el punto de vista legal era quién había hecho efectivamente los pagos, no quién había tomado la decisión de hacerlos o por qué. La posibilidad concreta de perder el departamento me aterró más de lo que esperaba o estaba preparada para manejar. No era solo que fuera mi único hogar en el mundo. Era el lugar sagrado donde había redescubierto quién era realmente, donde había vuelto a escribir después de décadas de silencio, donde había aprendido fatigosamente a vivir sola y a valorar mi propia compañía. Era el regalo póstumo que mi madre me había dejado para que recordara quién había sido antes de que me dijeran quién debía ser para ser aceptada. Perderlo sería como perder esa conexión vital conmigo misma que tanto me había costado recuperar. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé en la terraza hasta el amanecer, escribiendo en mi cuaderno todo lo que sentía sobre la posibilidad real de tener que irme de ahí, de empezar otra vez desde cero a los 72 años. Escribí sobre el miedo paralizante, pero también sobre una rabia limpia y poderosa. Rabia por todos los años que había dejado que Alfonso tomara decisiones cruciales por mí, por no haber prestado atención a los aspectos legales de mi propia existencia, por haber sido tan ingenua como para creer que el amor romántico era suficiente protección contra el abuso sistemático. Cuando Carmen se levantó temprano y me vio todavía despierta, se vino inmediatamente a mi terraza con café recién hecho y tostadas con mermelada. Le conté en detalle lo que había pasado con la amenaza legal y vi cómo su cara se iba poniendo cada vez más seria y determinada. Esperanza, ese hombre no va a parar hasta destruirte completamente si lo dejas. Pero ¿sabes qué? Ya no puede hacerlo como antes. Ya no sos la mujer sumisa que era su esposa. Sos una escritora con trabajo propio. Tenés amigas que te apoyan. Tenés una vida independiente que construiste con tus propias manos. Si tenés que irte de acá por una cuestión legal, te vas a otro lugar y seguís adelante con tu nueva vida. Él ya no puede quitarte lo más importante, tu libertad interior. Sus palabras me tranquilizaron profundamente, pero también me hicieron dar cuenta de algo fundamental que no había entendido hasta ese momento. Ya no estaba luchando únicamente por el departamento o por el dinero que me correspondía legalmente. Estaba luchando por el derecho sagrado a existir como mujer independiente y completa, por el derecho a tomar mis propias decisiones sin consultar con nadie, por el derecho a no seguir siendo un apéndice de Alfonso para el resto de mi vida. Esa misma mañana llamé a Dr. Ramírez y le dije que quería acelerar el proceso judicial, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que se resolviera lo antes posible. Él me explicó que podíamos pedir una audiencia de conciliación obligatoria, donde Alfonso y yo tendríamos que sentarnos cara a cara con un mediador judicial para tratar de llegar a un acuerdo definitivo. Pero, señora Delgado, tiene que estar muy bien preparada psicológicamente para cualquier cosa. Su exesposo puede tratar de manipularla emocionalmente usando la historia que compartieron, los recuerdos bonitos, la culpa, la lástima. ¿Se siente realmente capaz de mantenerse firme en sus convicciones? Miré por la ventana hacia la playa, donde las olas seguían llegando y yéndose eternamente como lo habían hecho durante millones de años, persistentes, incansables,
absolutamente seguras de su propio poder transformador. Doctor, durante 45 años dejé que ese hombre me dijera exactamente quién era yo y qué valía. Ahora sé quién soy realmente y cuánto valgo. Y no voy a dejar que me lo haga olvidar nunca más. La audiencia de conciliación se fijó para un martes de julio, en pleno invierno marplatense. Los días previos los pasé escribiendo como nunca había escrito antes en mi vida, volcando en el papel todo lo que había aprendido sobre mí misma, sobre Alfonso, sobre el matrimonio que habíamos tenido y que yo había confundido durante décadas con amor verdadero. Era como si estuviera preparando mi testimonio no solo para el mediador judicial, sino fundamentalmente para mí misma. Necesitaba tener mi propia verdad completamente clara en mi mente para que ninguna manipulación posterior pudiera confundirme o hacerme dudar de lo que había vivido realmente. La noche antes de la audiencia, Elena me llamó por teléfono para desearme suerte y darme el último consejo que necesitaba escuchar. Esperanza, acordate de que no vas a esa audiencia a demostrar que Alfonso es un monstruo malvado. Vas a demostrar que vos sos una mujer libre e independiente. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Carmen me preparó cuidadosamente una carpeta con todos los artículos que había publicado durante estos meses, con las fotos de las presentaciones del taller de escritura, con los comentarios positivos de las lectoras que me agradecían por mis textos. Para que no olvides nunca quién sos ahora, más allá de lo que él trate de hacerte creer, me dijo mientras revisábamos todo el material. Llegué al juzgado de familia una hora antes de la cita, no porque estuviera nerviosa, sino porque quería caminar tranquilamente por los pasillos y acostumbrarme al ambiente institucional. Carmen me había acompañado y esperaba en la sala de espera con un libro de Isabel Allende y una botella de agua, como si fuera lo más natural del mundo estar ahí apoyándome en algo tan importante. Doctor Ramírez repasó conmigo por última vez los puntos principales que íbamos a plantear, pero yo ya los tenía absolutamente claros en mi mente. No se trataba solo de dinero o propiedades, sino de justicia básica y reconocimiento de derechos fundamentales. Cuando Alfonso entró a la sala de audiencias acompañado por su abogado, tuve que hacer un esfuerzo consciente para reconocerlo completamente. No porque hubiera cambiado mucho físicamente, sino porque la manera en que yo lo veía era radicalmente diferente. Ya no era el hombre grande e imponente que había dominado mi vida durante 4 décadas y media. Era simplemente un hombre de 73 años, con arrugas profundas de amargura alrededor de los ojos, y esa expresión característica de quien está acostumbrado a que las cosas salgan siempre como él quiere. Su abogado era exactamente lo que yo esperaba. Un hombre joven con traje caro que hablaba como si las mujeres de mi edad fuéramos criaturas incompetentes que necesitaban protección permanente de nuestras propias decisiones irresponsables. Planteó que Alfonso había sido un esposo responsable que siempre se había hecho cargo responsablemente de las finanzas familiares y que yo había abandonado el hogar matrimonial sin justificación válida, por lo que no tenía derecho legal a reclamar una división equitativa de los bienes matrimoniales. El mediador, un hombre mayor con cara de haber escuchado miles de historias como la mía, nos pidió que cada uno explicara su versión personal de los hechos. Alfonso habló primero, con esa voz de víctima incomprendida que había perfeccionado durante los últimos meses. Contó que yo me había ido de casa sin explicaciones racionales, que había rechazado todos sus intentos sinceros de reconciliación, que estaba siendo influenciada por malas compañías, que me llenaban la cabeza de ideas feministas extremas. Esperanza siempre fue una mujer muy emocional, señor mediador. Se deja llevar fácilmente por impulsos irracionales. Yo traté de protegerla de las malas decisiones financieras, de cuidar responsablemente nuestro patrimonio familiar, pero ella interpretó mi preocupación legítima como control machista, dijo, y en su voz había esa condescendencia que conocía tan dolorosamente bien. Ahora está viviendo sola, sin nadie que la cuide, gastando dinero irresponsablemente en pavadas como talleres de escritura. ¿Le parece que esa es forma de vida sensata para una mujer de su edad? Cuando me tocó hablar, respiré hondo y miré directamente al mediador sin esquivar su mirada. Señor,
Durante 45 años viví exclusivamente para satisfacer las necesidades de Alfonso. Trabajé gratis en su negocio. Renuncié a mi carrera como maestra. Dejé de ver a mis amigas y a mi familia porque él siempre encontraba algo malo que decir de cada persona que me importaba. Cuando finalmente me animé a preguntarle por qué había transferido 40,000 pesos de nuestra cuenta conjunta sin consultarme, él me echó de casa. Pero lo más importante, señor mediador, es que durante estos meses viviendo sola, descubrí que puedo mantenerme económicamente, que puedo tomar decisiones acertadas, que puedo tener una vida plena y productiva, sin necesidad de que nadie me dirija constantemente. Trabajo como escritora freelance, publico artículos que ayudan a otras mujeres, tengo una vida social activa y satisfactoria. No soy la mujer incompetente que Alfonso describió. Soy una mujer de 72 años que finalmente aprendió a vivir para sí misma. Vi cómo Alfonso apretaba los puños progresivamente mientras yo hablaba, cómo su cara se iba poniendo cada vez más roja de indignación. El mediador tomó notas detalladas y después nos preguntó si estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo extrajudicial. Alfonso propuso que yo me quedara con el departamento de la playa, pero renunciara definitivamente a cualquier reclamo sobre el resto de los bienes matrimoniales, incluidos el negocio, la casa principal y las cuentas bancarias. Era una oferta ridícula, considerando que todo eso junto valía al menos 10 veces más que el pequeño departamento. Cuando Dr. Ramírez rechazó educadamente la propuesta y explicó que la ley argentina establecía una división equitativa de todos los bienes matrimoniales, Alfonso explotó completamente. Esto es un robo descarado. Yo trabajé toda mi vida para construir ese patrimonio. Ella no hizo más que gastar mi dinero en caprichos, gritó, olvidándose por completo de dónde estaba y con quién hablaba. El mediador le pidió firmemente que bajara la voz, pero Alfonso siguió gritando como un niño caprichoso. ¿Sabe cuántas horas trabajé mientras ella se quedaba en casa haciendo absolutamente nada productivo? ¿Sabe cuánto dinero gasté manteniéndola durante décadas? Y ahora se quiere llevar la mitad como si se lo hubiera ganado haciendo algo útil. Fue en ese momento crucial cuando dijo algo que me cambió para siempre. Esperanza no sabe hacer nada útil sin mí. Es una inútil que no terminaría ni la primaria si no fuera porque yo la ayudé siempre. Sin mí, va a terminar mendigando en la calle como cualquier vieja abandonada. Pero claro, como ahora está rodeada de feministas fracasadas que le llenan la cabeza de mentiras, se cree que puede vivir sola. Algo se encendió en mi pecho al escuchar esas palabras familiares. No era rabia ciega, sino una claridad fría y poderosa que me llenó de una fuerza que no sabía que tenía. Me paré de la silla y lo miré directamente a los ojos por primera vez en años, sin sentir el menor rastro de miedo. Alfonso, durante 45 años creí esas mentiras crueles que acabas de repetir. Creí que era inútil, que no sabía hacer nada, que te necesitaba para sobrevivir en el mundo. Pero resulta que en estos meses aprendí algo que vos nunca vas a entender. La diferencia fundamental entre necesitar a alguien y elegir estar con alguien. Yo no te necesito, Alfonso. No necesito que me digas qué pensar, qué sentir, qué hacer con mi tiempo o mi dinero. Lo que necesito es que entiendas de una vez por todas que ya no sos la autoridad en mi vida. Ya no sos ni siquiera una opinión que me importe escuchar. El silencio en la sala era absoluto. Hasta su abogado se había quedado callado, claramente incómodo con el espectáculo. En cuanto a no saber hacer nada sin vos, te voy a contar exactamente lo que hice estos meses. Conseguí trabajo como escritora profesional. Publiqué más de 30 artículos. Armé una red sólida de amigas que me apoyan. Aprendí a manejar mis propias finanzas. Me hice cargo de mi salud, sin necesidad de que nadie me recordara cuándo tomar los medicamentos. Y todo eso lo hice siendo exactamente la misma mujer que vos decís que es una inútil. La única diferencia es que ahora no tengo a nadie diciéndome constantemente que no puedo. Alfonso me miró como si estuviera viendo a una extraña peligrosa, y en cierto sentido, era exactamente eso. La mujer que tenía enfrente ya no era la esposa sumisa que había conocido durante décadas. Era alguien completamente nuevo, alguien que él no sabía cómo manejar o controlar.
El mediador nos dio un receso de 15 minutos para que pudiéramos calmarnos y reconsiderar las propuestas sobre la mesa. Cuando volvimos a sentarnos, Alfonso había aceptado una división más justa. Él se quedaría con el negocio y la casa principal. Yo me quedaría con el departamento de la playa y la mitad de los ahorros que quedaran después de descontar lo que él había transferido sin autorización. Creo que finalmente se había dado cuenta de que ya no tenía ningún poder psicológico sobre mí y que seguir peleando solo iba a exponerlo más como el hombre controlador que realmente era. 6 meses después, mi vida había cambiado completamente. Mi trabajo como escritora freelance había crecido tanto que una editorial pequeña me había contactado para escribir un libro sobre mi experiencia. Lo que callé por amor se publicó en octubre y se vendió mejor de lo que cualquiera había esperado. Las lectoras me escribían desde todo el país, contándome cómo mi historia las había ayudado a tomar decisiones difíciles en sus propias vidas. Alfonso, mientras tanto, había vuelto a vivir solo en la casa que habíamos compartido durante tantos años. Carmen me contó que las vecinas del barrio comentaban que lo veían cada vez más descuidado, que había dejado de hacer las reuniones sociales que antes organizaba, que parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. No me daba pena, me daba una extraña sensación de justicia cósmica. Por primera vez en su vida, estaba experimentando lo que era vivir sin alguien que se ocupara de todos los detalles de su existencia. El otro día, una joven de 25 años me escribió por email. Me contó que había leído mi libro y que le había dado fuerzas para salir de una relación que la estaba destruyendo gradualmente. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo, me escribió. Y yo le respondí lo que ahora sé que es la verdad más importante. No empezás de nuevo, mi amor. Simplemente seguís siendo quien siempre fuiste, pero esta vez sin pedir permiso a nadie. Alfonso me quitó 45 años, pero sin querer me devolvió el resto de mi vida. Me dio el regalo más grande que pudo darme. La oportunidad de demostrarme a mí misma de qué estaba hecha realmente. Pensó que me estaba echando de su mundo pequeño, pero lo que hizo fue empujarme hacia el mío, que resulta ser infinitamente más grande y hermoso de lo que nunca me animé a imaginar. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.